¡Ricardo! ¡Límpialo! ¡Hey! Escucha, cálmate, hombre. No puedo calmarme. Serkan Ayolu, triste noticia. La cámara ya no lo muestra sonriendo. Las luces del set se apagaron, y lo que parecía ser un día más de grabación, terminó en absoluto silencio. Hoy, el nombre de Serkan Ayolu resuena por una noticia que nadie quería escuchar. Un silencio pesado se ha apoderado del mundo de la televisión turca, y las preguntas sobre su vida personal se multiplican a una velocidad alarmante. ¿Qué está pasando con el actor turco más querido del último tiempo? ¿Es cierto que atraviesa un momento personal devastador? ¿Por qué algunos allegados han dejado de seguirlo en redes sociales? Y lo más inquietante, ¿es verdad que fue visto saliendo solo del hospital a altas horas de la noche, con el rostro cubierto y evitando cámaras? Los rumores no paran. Las especulaciones se multiplican a diario, alimentadas por los ecos de una tragedia que parece estar más cerca de lo que imaginamos. Algunos medios turcos ya hablan de una crisis inesperada que está poniendo en peligro su carrera, mientras que otros aseguran que su relación con Özge Gürel, su compañera de pantalla y supuesto amor en la vida real, se ha quebrado tras una tragedia familiar que jamás se había revelado al público. Otros más arriesgan teorías aún más sombrías, vinculando estos cambios con un posible retiro definitivo del mundo del espectáculo. ¿Qué está pasando realmente con Serkan? ¿Está todo perdido o hay algo más grande que aún no conocemos? Cada paso que da, cada movimiento que hace, parece rodeado de misterio. Ha dejado de compartir su vida en las redes sociales con la misma espontaneidad de antes, y muchos aseguran que algo ha cambiado en él. Aquella imagen del joven brillante, lleno de vida y amor por su trabajo, parece desvanecerse con cada día que pasa. Las especulaciones van más allá. Hay quienes hablan de una decisión radical respecto a su carrera. ¿Se aleja para siempre del mundo del espectáculo? O, tal vez, todo esto sea parte de un plan más profundo que pocos conocen, un plan que quizás nos dejará sin aliento cuando se revele por completo. Lo cierto es que Serkan se ha distanciado de la luz pública, pero las sombras que rodean su vida se alargan cada vez más, y no podemos dejar de preguntarnos, ¿será este el final de la historia que todos conocíamos? ¿O el inicio de algo mucho más complejo y personal? Hoy vamos a contarte todo lo que sabemos hasta el momento. Desde testimonios no confirmados hasta las especulaciones más fuertes que circulan en Estambul y más allá. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Pero antes de sumergirnos en esta investigación, quiero pedirte que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. No querrás perderte lo que viene, ya que cada revelación nos acerca más a la verdad detrás de esta tragedia que podría sacudir por completo la vida de Serkan Ayolu. Acompáñanos en este viaje profundo y emocional, donde exploraremos cada rincón de la historia jamás contada de este actor turco, cuya vida parece estar dando un giro inesperado. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿será capaz de salir adelante? ¿O esta será la despedida definitiva de uno de los actores más adorados de Turquía? Lo descubriremos pronto. Así que no te vayas, porque este capítulo acaba de comenzar. Antes de que los focos lo adoraran y de que millones suspiraran con tan solo verlo caminar por la pantalla, hubo una historia silenciosa. Una historia tejida en la frontera invisible entre lo que se espera y lo que uno desea en lo más profundo del alma. Serkan Ayolu no nació en los márgenes del arte, ni en las calles donde la fama acecha tras cada esquina. No. Nació lejos del glamour. En Alemania, un país frío en costumbres, preciso como un reloj suizo, donde la identidad muchas veces no viene con el pasaporte, sino con la nostalgia. Era el 31 de mayo de 1987. Un día cualquiera para el mundo. Pero no para esa familia turca que, tiempo atrás, había dejado todo atrás buscando un horizonte menos hostil. El pequeño Serkan, aún sin saberlo, llegaba a un mundo de contrastes. A una tierra que le daría estabilidad, pero no pertenencia. En su casa, se hablaba turco con orgullo. Las manos de su madre olían a especias de Anatolia. Él te hervía como si fuera medicina para el alma. Pero al cruzar la puerta, el idioma cambiaba. Las reglas también. Y el niño Serkan aprendió, desde temprano, a cambiar de máscara sin cambiar de rostro.
No fue fácil. Muchos niños de la diáspora crecen con un dilema identitario. Pero en él, ese conflicto no estalló hacia afuera, sino hacia adentro. No era rebelde. No gritaba. No rompía reglas. Se hizo invisible. Observaba, escuchaba, absorbía. Como si entendiera que en el silencio también hay poder. Algunos profesores lo definieron como preciso. Otros, como distante. Lo que nadie sabía, es que ese silencio escondía una imaginación ardiendo. Veía historias en los pasillos. Jugaba a ser otro sin decir una palabra. Tenía el alma de un actor, antes de saberlo. La adolescencia llegó con decisiones lógicas. Estudió economía en la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Era lo esperado. Lo seguro. Lo que un joven responsable debía hacer. Y Serkan, lo era. Pero en el fondo, el llamado ya empezaba a golpear más fuerte que la razón. Fue en esa época cuando empezó a ser notado. Su físico era innegable, mirada penetrante, estructura elegante, un andar sereno que imponía sin pedirlo. Comenzaron las primeras ofertas de modelaje. Sesiones de fotos. Pequeñas pasarelas. Aceptó, con timidez. Casi en secreto. Como quien juega a vivir una vida que no cree merecer. Y entonces, ocurrió algo. Algo que cambió todo. Un momento. Una persona. Una frase. Nadie sabe con certeza. Pero lo cierto es que un día. Serkan cerró sus libros, tomó una decisión, y no miró atrás. Abandonó su carrera. Dejó Alemania. Dejó amigos. Y, según rumores insistentes, dejó un amor profundo que aún no menciona en voz baja. Voló a Estambul, con poco más que una maleta y un sueño desbordado. Pero el mundo real no esperaba por él con los brazos abiertos. La actuación no era solo memorizar líneas y mirar bonito a cámara. Era abrir heridas, llorar verdades, aprender a ser otro, sin dejar de ser uno mismo. Y Serkan, con su acento germano y su mirada de forastero, tuvo que pelear por cada oportunidad. Las aulas de teatro no fueron amables. Los castings, menos. Era el extranjero en su propia tierra. Algunos productores lo miraban con desconfianza. Otros, con burla. Demasiado frío, demasiado contenido, demasiado diferente. Pero él resistió. Estudió con disciplina militar. Lloró en soledad. Se dice que pasaba horas frente al espejo, ensayando emociones que nunca había mostrado. Que dormía poco. Que llamaba a su madre en silencio, solo para escuchar su voz. Y en ese dolor, algo se forjó. No el actor, sino el ser humano capaz de interpretar la vida desde sus cicatrices. La primera vez que lo eligieron para un papel secundario, no lo podía creer. Estaba nervioso, inseguro, casi al borde de rechazarlo. Pero lo hizo. Y en esa cámara, nació el Serkan que el mundo conocería después. Desde entonces, todo cambió. Su nombre empezó a sonar. Su rostro a ser reconocido. Pero en él, siempre hubo una sombra, la de aquel niño que aprendió a sobrevivir entre dos culturas. La de ese joven que dejó todo, por algo que ni siquiera sabía si podía alcanzar. Algunos dicen que aún hoy, Serkan evita hablar de su pasado alemán. Que guarda secretos. Que hay cosas que no se han dicho. Tal vez porque duelen. Tal vez porque son demasiado íntimas. O quizás, porque forman parte de una historia que, incluso para él, sigue sin estar completamente escrita. Cuando Serkan Ayolu dejó atrás la seguridad meticulosa de Alemania, no lo hizo con certezas. Lo hizo con fuego en el pecho y nudos en la garganta. No había un plan infalible. Solo una necesidad visceral de escuchar su vocación, esa que había intentado silenciar bajo fórmulas económicas y estadísticas universitarias. Sabía que Estambul, caótica, intensa y profundamente competitiva, no lo recibiría con alfombra roja. Lo esperaba un mundo de puertas cerradas, donde los sueños de muchos se apilaban en la basura de las productoras.
Durante los primeros meses, sobrevivió a base de trabajos esporádicos como modelo, sesiones fotográficas y campañas publicitarias que no llenaban el alma pero sí el refrigerador. Lo que lo mantenía firme no era la fama, sino el hambre, no la del estómago, sino la del alma. Comenzó a formarse en actuación bajo la tutela de Umit Rak, un maestro exigente que olía el talento detrás de la apariencia. Allí, en una sala austera, alejado de los flashes, Serkan aprendió a descomponerse emocionalmente, a llorar sin lágrimas, a hablar con la mirada. Los ensayos eran duros. A veces se rompía en medio de una escena, otras veces no lograba conectar con el personaje. Pero nunca se fue antes de tiempo. Nunca se rindió. Incluso cuando sus compañeros, muchos de ellos con más experiencia y contactos, conseguían papeles mientras él solo acumulaba negativas. Las pruebas de casting eran una carnicería emocional. En algunas, ni siquiera lo dejaban leer el guión. Lo miraban, susurraban entre ellos y lo despedían con una sonrisa educada. Lo encasillaban en el papel de cara bonita sin sustancia. En su apartamento de alquiler modesto, con paredes delgadas y vecinos ruidosos, llegó más de una noche en que se quedó mirando el techo, preguntándose en voz baja si debía volver. Su pasaje de regreso a Alemania estuvo comprado por meses, guardado como un escape silencioso que nunca se concretó. Lo que lo detuvo no fue una señal mística ni una llamada providencial. Fue su terquedad. Una voz interna que, a pesar del cansancio, le gritaba que no había llegado tan lejos para rendirse justo ahora. En 2012, la oportunidad tocó a la puerta. Su papel en Kusei Gunei, aunque pequeño y sin trascendencia narrativa, fue un hito personal. Por primera vez vio su nombre, diminuto, en los créditos. Fue una especie de bautismo, una promesa velada de que, quizás, el universo estaba empezando a escuchar. Lo que vino después fue una temporada de incertidumbre, proyectos que no se concretaban, llamadas que no se devolvían, expectativas rotas. Pero también vino una nueva versión de Serkan, más resiliente, más concentrado, más claro. Entonces, en 2014, todo cambió. El director de casting de la serie Kiraz Mepsimi lo llamó para una prueba. Nadie sabía si funcionaría. Pero cuando se encendieron las cámaras y Serkan entró en la piel de Ayaz Dincer, algo hizo clic. Su interpretación no solo fue convincente, fue magnética. Frente a él, Özge Gürel, actriz ya en ascenso, encontró en Serkan un compañero de escena con el que compartía algo más que química actoral. Desde el primer capítulo, las pantallas comenzaron a arder. El éxito fue inmediato. La serie fue exportada a varios países, y con ella, el rostro de Serkan se convirtió en sinónimo de romanticismo moderno. Era el nuevo galán, el símbolo de una generación. Pero no todo fue aplauso. Con la fama, llegaron también las teorías, los cuchicheos de pasillo y los rumores oscuros. Algunos afirmaban que un productor influyente había apadrinado su ascenso. Un nombre nunca revelado, pero con poder suficiente para mover los hilos tras bambalinas. Otros hablaban de un trato tácito entre agencias, contratos encriptados y pactos silenciosos. ¿Fue Serkan una marioneta o un estratega silencioso? Él, por su parte, nunca alimentó ni desmintió esas versiones. Mantuvo un perfil bajo. Su vida privada se convirtió en territorio vedado. Ni una palabra sobre su pasado, ni una confirmación sobre romances fuera de la pantalla. Incluso su relación con Özge Gürel fue manejada con absoluto hermetismo. Aun cuando los medios los perseguían en aeropuertos, cafeterías y eventos, Serkan prefería desviar la atención o guardar silencio. Esa actitud alimentó una imagen de hombre misterioso, casi inaccesible. El público lo adoraba. Las revistas lo querían. Las marcas lo buscaban. Pero en el fondo, él parecía seguir aferrado a algo más profundo, ser un actor de verdad. No un producto del marketing, sino un narrador de emociones auténticas. Durante los meses de mayor euforia, rechazó proyectos millonarios. Según allegados, lo hizo no por arrogancia, sino por miedo a repetirse. No quiero encasillarme en el mismo papel para siempre, habría dicho a un colega. Aguardaba un personaje que lo enfrentara consigo mismo.
que lo sacara del pedestal y lo llevara de regreso al barro emocional del que surgió su vocación. Kiraz Mepsimi lo lanzó al estrellato, pero también lo colocó frente a un dilema: seguir cabalgando la ola de la fama fácil o sumergirse en la búsqueda de la excelencia artística. Serkan eligió lo segundo. Con cada paso, iba delineando una carrera que, más allá de la popularidad, buscaba respeto. Y en esa búsqueda silenciosa, a veces dolorosa, fue construyendo su legado. Porque el verdadero desafío no fue alcanzar la cima, sino mantenerse fiel a sí mismo en medio del vértigo. El camino hacia la fama, para Serkan Ayolu, no fue una línea recta ni un golpe de suerte. Fue más bien una travesía de silencios cargados de ansiedad, decisiones estratégicas tomadas entre la esperanza y el miedo, y una lucha interna que pocas veces se mostraba al público. Detrás de cada mirada serena y cada sonrisa impecable que ofrecía a las cámaras, había un hombre enfrentando tormentas. Tormentas de dudas, de presiones externas, de exigencias internas, y una pregunta constante: ¿cómo mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que exige máscaras? En 2014, llegó la gran oportunidad: Ayaz Dincer, el protagonista masculino de Kiraz Mepsimi, temporada de cereza. A primera vista, se trataba de otra comedia romántica juvenil, ligera, de esas que se olvidan después del verano. Pero el destino tenía otros planes. La serie se transformó en un fenómeno de masas. Conquistó no solo a Turquía, sino también a España, Italia, gran parte de Latinoamérica y hasta países del Medio Oriente. Serkan pasó de ser un rostro nuevo a una obsesión global. Su química con Özge Gürel, dentro y fuera de cámara, traspasó la ficción y encendió los corazones del público, generando un fandom internacional que los idealizó como la pareja perfecta. Pero lo que muchos no saben, ni se imaginan, es que Serkan estuvo a punto de rechazar el papel. En aquel momento, tenía sobre la mesa otras ofertas más densas, papeles dramáticos que prometían un viaje actoral más desafiante. ¿Por qué entonces eligió ser Ayaz, un personaje encantador, sí, pero también predecible y susceptible de encasillarlo como el nuevo galán televisivo? Algunos aseguran que fue una estrategia de su representante. Otros, que fue su intuición. Y hay quienes sostienen que fue el miedo a desaparecer lo que inclinó la balanza. Porque Serkan, aunque firme por fuera, vivía con el temor de ser olvidado antes de empezar. El temor del actor que aún no ha probado nada, pero que ya siente la sombra de la indiferencia pisándole los talones. La decisión fue arriesgada. Y, finalmente, fue un acierto. En cuestión de semanas, su rostro decoraba portadas de revistas, publicidades, cuentas de fans y titulares que lo elevaban a la categoría de nuevo ídolo turco. Las invitaciones a festivales, alfombras rojas y entrevistas no se hicieron esperar. Marcas de ropa, relojes, perfumes y plataformas digitales querían asociarse con su imagen. Pero la fama no vino sola. Muy pronto, Serkan entendió que cada paso que daba sería escrutado, manipulado, distorsionado. Su relación con Özge se volvió objeto de debate nacional. ¿Era real? ¿Era una estrategia publicitaria? ¿Seguían juntos o todo era parte del show? A pesar de las habladurías, ambos defendieron la autenticidad de su vínculo. Pero las tensiones eran inevitables. La exposición mediática, los ritmos de grabación, las giras y los silencios en redes sociales alimentaban rumores de rupturas, celos y crisis. Vivían un amor expuesto, viviseccionado por la opinión pública. Cuando Kiraz Mepsimi terminó en 2015, Serkan se encontró frente al primer gran abismo de su carrera. Había triunfado como Ayaz, pero ahora debía responder a la pregunta más difícil: ¿y ahora qué? Sabía que un paso en falso lo convertiría en una moda pasajera. Que si aceptaba otro papel parecido, el molde se cerraría sobre él como una trampa. Por eso empezó a rechazar ofertas que, aunque jugosas, lo mantenían en la misma categoría de galán romántico. Algunos lo vieron como una osadía, otros como una estupidez. Pero Serkan lo tenía claro: no había dejado Alemania, su familia y su estabilidad, solo para ser un rostro bonito de paso. En 2016, protagonizó Ayatnak, una comedia romántica con tonos más maduros. La serie no fue un éxito masivo, pero le permitió mostrar una gama emocional más amplia.
Sin embargo, su verdadera metamorfosis llegó en 2018, con Boru. Aquí rompió con todo. Ya no era el encantador Ayaz. Era un agente de élite, miembro de una unidad militar especial, con cicatrices emocionales, rabia contenida y disciplina de hierro. Las escenas de acción, el entrenamiento físico, el dramatismo bélico, todo era nuevo. El Serkan sensible se volvió también visceral. Y los críticos lo notaron. Ya no era solo el ídolo adolescente. Era un actor que se atrevía a cambiar de piel. En 2019, redobló la apuesta con Alka, una serie oscura sobre crimen, corrupción, justicia y poder. El guión era más denso, los personajes más complejos, los dilemas más profundos. Y Serkan no decepcionó. Su actuación le valió respeto dentro de la industria. Se hablaba ahora del nuevo Ayolu, reservado, selectivo, comprometido. Durante ese mismo periodo, le llegaron propuestas internacionales. Producciones italianas, españolas e incluso estadounidenses tocaron a su puerta. Algunas vinculadas a grandes plataformas de streaming. Pero él, una vez más, eligió el camino más difícil, quedarse. Quiso seguir construyendo su carrera en su país, apostando a largo plazo. No por miedo. No por comodidad. Sino por fidelidad. A su idioma. A su gente. A su propia narrativa. ¿Fue una oportunidad perdida o un gesto de integridad? Nadie puede responder con certeza. Pero lo que sí se puede decir es que cada decisión de Serkan ha sido meditada, coherente con su visión artística y con su esencia personal. Y así, paso a paso, con más silencios que escándalos, con más trabajo que titulares, Serkan Ayolu conquistó la fama, la resistió y la transformó. Ya no era el joven tímido que dejó Alemania con la maleta llena de dudas. Era, y es, una de las figuras más respetadas del panorama actoral turco, no por su aspecto, sino por su evolución. Su historia no es la de un ascenso meteórico. Es la de una construcción lenta, inteligente y profundamente humana. Una historia donde el verdadero protagonista no es Ayaz, ni un soldado, ni un héroe de acción. Es Serkan. El hombre. El actor. El soñador que se atrevió a ser más. Durante años, Serkan Ayolu fue sinónimo de discreción. En un mundo donde la celebridad parece depender de escándalos, romances expuestos y titulares sensacionalistas, él eligió el silencio. No por frialdad, sino por protección. No por indiferencia, sino por respeto. Su vida privada fue un santuario, y su imagen pública, una construcción meticulosa de profesionalismo, elegancia y madurez. Pero entonces llegó aquella entrevista. Lo que prometía ser una conversación protocolar, centrada en sus últimos proyectos, terminó siendo una confesión inesperada, profunda, incómoda y necesaria. No fue un escándalo lo que sacudió al mundo del espectáculo, sino la vulnerabilidad de un hombre que, por primera vez, se permitió hablar sin filtros. La charla comenzó suavemente. Pero bastó una pregunta para que el hielo se resquebrajara. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Silencio. Un suspiro. Y entonces, la verdad. Más veces de las que me gustaría admitir. Estuve muy cerca de volver a Alemania. No por falta de ganas, sino por sentirme invisible. En cuestión de segundos, el estudio se transformó en un confesionario. Las luces ya no iluminaban al actor. Iluminaban al hombre que tembló, que lloró, que dudó. Contó que, antes de Kiraz Mepsimi, acumulaba rechazos como cicatrices internas. Que su apariencia, aunque admirada hoy, fue un obstáculo. Me decían que era, muy extranjero, para papeles locales. O que tenía acento. Me convertí en una especie de limbo cultural, ni alemán del todo, ni turco del todo. Sus palabras tocaron una fibra sensible en miles de jóvenes migrantes, artistas en formación, soñadores que alguna vez sintieron que su origen era más un límite que una riqueza. Y también, dejaron abierta una pregunta que nadie se atrevió a responder: ¿tuvo Serkan un padrino en la industria? No lo confirmó. Pero tampoco lo negó. Solo dijo, con una sonrisa ambigua: siempre hay alguien que te empuja cuando estás al borde.
Desde entonces, los rumores se multiplicaron. Algunos apuntan a una poderosa productora, otros a un actor veterano que lo habría tomado bajo su ala. Pero fiel a su estilo, Serkan prefirió proteger esa parte del relato, quizás por gratitud, o quizás porque aún hay heridas que no quiere reabrir. Luego vino el otro gran tema, el lado oscuro del éxito. La fama te da mucho. Pero también te cobra. Y a veces, el precio es muy alto. Confesó que ha perdido amigos. Que ha tenido que construir muros. Que ha aprendido a caminar en centros comerciales como si fuera un fantasma, con gorra, gafas, y la respiración contenida. Lo que más extraño es la capacidad de desaparecer. Ser uno más. Caminar sin que nadie espere algo de ti. Y entonces llegó la parte más íntima. La que millones esperaban con ansias y nervios, su relación con Özge Gürel. Al mencionar su nombre, su voz cambió. Se quebró por segundos. No por dolor, sino por emoción contenida. Ella es mi brújula. Mi hogar. Pero no somos una postal perfecta. Hemos tenido momentos muy duros. Serkan confesó que la presión externa, los horarios de grabación, las giras, las redes sociales, todo eso fue como una marea que muchas veces amenazó con arrastrarlos. Hubo noches en las que nos mirábamos y no sabíamos cómo seguir. No porque no nos amáramos, sino porque el mundo alrededor no paraba de girar. Reveló, además, que rechazó un proyecto internacional que lo habría alejado de ella durante meses. Un contrato tentador, millonario, para una serie en Los Ángeles. Pero eligió quedarse. No podía arriesgar perder algo tan real por algo que aún era solo una promesa, una locura, un acto de amor, un sacrificio profesional. Las redes se dividieron. Algunos lo aplaudieron por priorizar su vida personal. Otros lo criticaron por desaprovechar oportunidades históricas. Pero Serkan, fiel a su estilo, no entró en debates. Solo dejó una frase que quedó resonando: a veces, el mayor acto de valentía es decir que no. La parte final de la entrevista fue, sin duda, la más enigmática. Cuando ya parecía que todo había sido dicho, el periodista preguntó: ¿qué sigue para ti? Y ahí, Serkan dejó caer la bomba: estoy trabajando en algo diferente. Algo que puede cambiar muchas cosas, un guión, una serie propia, una película, una autobiografía. Las teorías no tardaron en explotar. Algunos medios aseguran que está escribiendo un libro sobre su vida. Otros, que está desarrollando un guión para dirigir. Y hay quienes dicen que está planeando su retiro temporal de la actuación para emprender algo completamente fuera del radar. Lo cierto es que la forma en que lo dijo, con esa mezcla de entusiasmo y misterio, dejó claro que Serkan está en un punto de inflexión. Ya no quiere ser solo un actor. Quiere ser un creador. Un autor de sus propias narrativas. Alguien que no solo interpreta historias, sino que las diseña, las desafía, las trasciende. Y mientras el público intenta descifrar sus próximos pasos, una cosa quedó clara en esa entrevista: Serkan Ayolu ya no es el hombre que calla. Ahora también es el hombre que se atreve a hablar. Hablar de sus dudas. De sus límites. De sus pérdidas. Hablar de amor, de miedo, de renuncias. Hablar de sí mismo no como un ídolo, sino como un ser humano en constante construcción. ¿Tomará finalmente el riesgo de cruzar las fronteras del arte convencional? ¿Logrará mantener ese frágil equilibrio entre el hombre y el personaje? ¿Y cuál será ese proyecto que, según él, cambiará muchas cosas? No lo sabemos aún. Pero si algo dejó claro esa entrevista, es que lo mejor de Serkan Ayolu aún no ha sido contado. A primera vista, Serkan Ayolu parece inquebrantable. Pulcro, sobrio, casi incorruptible. Su imagen pública se ha construido sobre los pilares del profesionalismo, la discreción y el talento. En una industria saturada de polémicas, él parecía ser la excepción, el caballero de mirada firme que no necesitaba de escándalos para brillar. Pero en el mundo del espectáculo, incluso los rostros más limpios esconden sombras. Y con Serkan, esas sombras no han gritado, pero sí han susurrado durante años. Rechazos que cambiaron destinos tras el fenómeno internacional de Kiraz Mevsimi, todo apuntaba a un salto meteórico.
El mercado europeo lo deseaba, América Latina lo pedía, y algunas agencias internacionales empezaban a acercarse con contratos listos para firmar. Pero entonces, Serkan dijo no. No es que no quisiera crecer. Solo no estaba dispuesto a hacerlo a cualquier costo, habría dicho en privado a un colega de confianza. Uno de los rechazos más polémicos, según fuentes cercanas, fue el de una producción internacional que más tarde se convertiría en un éxito mundial. La historia habría exigido escenas subidas de tono y un personaje con ambigüedad moral. Serkan se negó. Algunos lo vieron como un acto de integridad. Otros como una oportunidad desperdiciada. Un rumor persistente afirma que una importante productora de cine turco le ofreció un contrato exclusivo, pero Serkan se retiró tras una reunión tensa con el director en la que supuestamente dejó clara su postura. No vine aquí a obedecer. Vine a crear. Otros sostienen que su negativa fue estratégica, para evitar ser encasillado eternamente como galán romántico. Pero la gran pregunta sigue abierta, ¿fue una muestra de coherencia, o un error que marcará el resto de su carrera? Aunque su rostro transmite calma, los pasillos de los estudios turcos cuentan otra historia. Durante el rodaje de Alka 2019, surgieron tensiones que aún hoy se comentan en voz baja. Varios miembros del equipo aseguran que hubo roces fuertes con los guionistas debido a cambios que Serkan consideraba incoherentes con la evolución de su personaje. No era por capricho. Era por respeto al personaje. Él vive cada escena como si fuera real, declaró un técnico bajo anonimato. En otra producción reciente, una escena emocionalmente intensa terminó en un corte abrupto. Se dice que hubo un cruce de palabras con otro actor y que incluso se interrumpió el rodaje por un día completo. Nunca se emitió un comunicado. Nunca se desmintió nada. Pero la tensión quedó en el aire. ¿Estamos ante un perfeccionista que busca la excelencia? ¿O ante alguien que, bajo presión, puede volverse difícil de manejar? El pacto invisible con Özge Gürel. Desde que comenzaron su historia de amor, Serkan y Özge se convirtieron en la pareja de ensueño de Turquía. Pero el cuento de hadas tiene sus sombras. Los tabloides han registrado silencios prolongados, apariciones espaciadas y decisiones profesionales que no terminan de coincidir. En especial, llamó la atención lo que ocurrió cuando Özge aceptó un proyecto en el extranjero, justo en el momento en que Serkan rechazaba una propuesta similar. ¿Coincidencia? ¿Sacrificio? ¿Temor a distanciarse? Las teorías abundan. ¿Que habrían pactado no trabajar fuera de Turquía al mismo tiempo? ¿Que hubo una ruptura silenciosa que nunca se hizo pública? ¿Que Serkan, una vez más, puso el amor por encima de la ambición? Pero lo más desconcertante es el mutismo. Cada vez que se les pregunta, sonríen. Cambian de tema. La complicidad es visible, pero también lo es la estrategia del silencio. La entrevista que no fue uno de los momentos más tensos ocurrió en una rueda de prensa reciente. Un periodista, directo, le preguntó, ¿es verdad que tuvo un enfrentamiento con un director por diferencias creativas? Serkan sonrió. Miró a los lados. Y respondió con otra pregunta, ¿no sería más interesante hablar del proyecto en sí? No negó. No confirmó. Solo esquivó. Y en ese vacío, los rumores crecieron como fuego en un bosque seco. ¿Silencio protector o silencio culpable? A diferencia de otros actores, Serkan no expone su vida personal en redes sociales. No muestra su rutina. No concede entrevistas extensas sin filtro. Para algunos, esto es una prueba de madurez. Para otros, esconde un pacto de confidencialidad con su propio pasado. Hay quienes aseguran que firmó cláusulas estrictas con productoras para no hablar de ciertas producciones fallidas. Otros creen que oculta relaciones anteriores o desacuerdos legales que nunca salieron a la luz. Algunos van más allá y sostienen que existe un proyecto inédito que fue vetado por razones políticas o personales. ¿Es simplemente un hombre que protege su intimidad, o alguien que guarda verdades incómodas? Lo cierto es que Serkan ha aprendido a caminar sobre la cuerda floja entre la adoración y la sospecha. Y en esa tensión ha construido su propio mito. Porque al final, lo que no se cuenta, también cuenta. Y con él,
Hay una frase que muchos repiten, hay algo en Serkan que nunca termina de revelarse. Eso es lo que lo hace tan magnético. El amor, cuando nace bajo los reflectores, se ve obligado a resistir tormentas que no todos podrían soportar. En el mundo del espectáculo, donde las emociones se exhiben y la intimidad se vende, Serkan Ayolu y Özge Gürel han tejido una historia de amor que desafía las estadísticas, las expectativas y también los silencios más ruidosos. Su unión no ha sido simplemente una boda más entre celebridades. Ha sido, para muchos, una declaración silenciosa de resistencia, una demostración de que el amor verdadero aún puede florecer entre cámaras, contratos y miles de miradas expectantes. Pero, ¿cómo se vive un matrimonio cuando cada gesto, cada silencio y cada fotografía es diseccionado por la opinión pública? Todo comenzó en 2014, cuando compartieron pantalla en Kiraz Mevsimi, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno en Turquía y más allá. La química entre sus personajes era tan fuerte, tan orgánica, que el público comenzó a preguntarse si lo que veían en pantalla no era más que una prolongación de la realidad. Lo que pocos sabían es que la conexión entre ellos se había forjado antes incluso de que las cámaras comenzaran a grabar. Entre ensayos, lecturas de guión y cafés tras bambalinas, nació una complicidad sutil, una risa compartida entre tomas, una mirada que no necesitaba palabras. Fue una historia de amor que nació en lo invisible, creció en lo discreto y resistió en el silencio. Durante años, evitaron aparecer como la pareja del momento. No vendieron exclusivas, no protagonizaron escándalos, y cuando los rumores comenzaron a rodearlos, ellos respondieron con lo único que siempre los ha caracterizado: distancia emocional con el espectáculo y cercanía emocional entre ellos. En el verano de 2022, después de casi 8 años de relación, Serkan y Özge decidieron dar el siguiente paso. La boda se celebró en Alemania, tierra natal de Serkan, en una ceremonia íntima que sorprendió a todos. No hubo portadas, ni alfombra roja, ni banquete de lujo. Solo árboles, familia, sonrisas sinceras y la fuerza de una decisión tomada lejos del show. Özge lució un vestido de líneas limpias, sin escotes exagerados ni pedrería deslumbrante. Serkan, con su sobriedad característica, optó por un traje gris oscuro, sin ostentación. Las fotos que se filtraron, más bien robadas, mostraban a dos personas reales, profundamente conectadas, celebrando algo que parecía tan raro como puro, un amor sin estrategia publicitaria. ¿Fue esta boda fuera de Turquía una estrategia para huir de la prensa, o una declaración de principios: esto es solo nuestro? Desde ese día, los desafíos no han desaparecido. Al contrario, el matrimonio los ha enfrentado a nuevas pruebas, distancias, carreras exigentes, rumores, presiones familiares y mediáticas. Ambos han estado envueltos en proyectos intensos que los han llevado a pasar semanas, a veces meses, separados. Serkan explorando oportunidades fuera de Turquía. Özge aceptando roles exigentes, cada vez más complejos, que la obligaban a sumergirse emocionalmente en personajes muy distintos a la mujer que él conoce. Los tabloides no tardaron en notar los espacios entre publicaciones compartidas. Cuando pasaban más de 30 días sin una foto juntos, los titulares aparecían como predicciones sombrías. Rombo azul pequeño: crisis entre Özge y Serkan. Rombo azul pequeño: separación silenciosa en puerta. Rombo azul pequeño: fin de un cuento de hadas. Pero cada vez que se les veía reaparecer en una alfombra roja, o subían una foto espontánea desde un café discreto en Estambul, el amor volvía a imponerse sobre las especulaciones. A diferencia de muchas parejas mediáticas, Serkan y Özge han optado por una estrategia atípica: no alimentar a la prensa con detalles. No confirmar ni desmentir. No explicarse. Rombo azul pequeño: no hay reels de San Valentín. Rombo azul pequeño: no hay declaraciones empalagosas en televisión. Rombo azul pequeño: no hay entrevistas conjuntas programadas con cronómetro emocional. Pero en su lugar hay algo más raro y, tal vez, más real: gestos. Pequeños, auténticos, cargados de significado. El amor se fortalece en lo invisible, habría dicho Serkan en una entrevista. Y eso, justamente, es lo que han cultivado. Este hermetismo, por supuesto, también ha alimentado teorías de todo tipo.
Que atraviesan una crisis silenciosa, pero han decidido no ventilarla por respeto mutuo. Que han firmado cláusulas de confidencialidad con sus agencias para proteger su imagen como pareja ideal. Incluso, que ya no están juntos, pero no lo han hecho público para evitar un colapso mediático. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Y quizá nunca lo sean. Porque Serkan y Özge no compiten con los rumores, los dejan hablar hasta que se desgasten solos. ¿Y los hijos? La pregunta que siempre regresa desde su boda, una pregunta ha rondado constantemente: ¿quieren ser padres? ¿Están esperando el momento adecuado? Serkan ha declarado abiertamente que le encantaría ser padre. Özge, en cambio, ha sido más reservada. En entrevistas ha evitado responder directamente, desviando con una sonrisa o un simple todo a su tiempo. Aún así, los gestos vuelven a hablar más que las palabras: una caricia prolongada, una mirada cómplice durante una entrevista, una mano que reposa sobre el vientre de Özge en un evento reciente. ¿Rombo azul pequeño están esperando? ¿Rombo azul pequeño lo han intentado en secreto? ¿Rombo azul pequeño tienen acuerdos sobre cuándo y cómo traer un hijo al mundo? El tiempo lo dirá. O quizás no. Quizás, como todo en su historia, el verdadero capítulo solo se escriba en privado. Los rumores sobre una nueva serie conjunta han comenzado a circular. Para los fans, sería el cierre de un círculo perfecto, volver a ver a la pareja que los hizo soñar con el amor en Kiraz Mevsimi, ahora más maduros, más reales, más suyos. Pero no sería una decisión sencilla. Trabajar juntos de nuevo significaría mezclar lo más sagrado de su intimidad con el escaparate más exigente del espectáculo. ¿Están dispuestos a sacrificar esa burbuja de protección? ¿O preferirán seguir eligiéndose, lejos del guión? El matrimonio de Serkan y Özge no es perfecto. Ninguno lo es. Pero tiene algo que muchos no logran sostener con el tiempo: una base sólida, construida desde la amistad, el respeto y la elección diaria de seguir caminando juntos. Nos elegimos todos los días. Y eso es más poderoso que cualquier contrato o titular, habría dicho Özge a una amiga cercana, según fuentes del entorno. El presente se muestra firme. El futuro, incierto. Pero si algo ha demostrado esta pareja es que incluso en el silencio, el amor puede hablar más fuerte que cualquier escándalo, y quizás, en ese misterio, en esa paz silenciosa, esté su verdadera revolución. El tiempo no perdona, pero tampoco miente. En un mundo donde los rostros cambian con cada nueva temporada, donde los trending topics duran apenas horas, y donde los ídolos caen tan rápido como ascienden, Serkan Ayolu se ha convertido en una rara excepción. No solo ha resistido el paso del tiempo, sino que lo ha usado como combustible para reinventarse, para evolucionar sin traicionar la esencia que lo convirtió en el galán más querido de una generación. Pero hoy, algo ha cambiado. Ya no basta con ser el galán. Serkan ha dejado atrás el papel del príncipe encantador para adentrarse en terrenos más profundos, más oscuros, más humanos. Y ese cambio, aunque silencioso, es también revolucionario. Atrás quedaron los días en que su sonrisa bastaba para conquistar al público. Serkan ha comenzado a elegir personajes que lo incomodan, que lo ponen al borde, que lo obligan a confrontar sus propios límites. No quiero que me aplaudan, quiero que me crean, habría dicho en un encuentro con periodistas alemanes. Esa frase, aparentemente sencilla, es el reflejo de una transición artística ambiciosa, de estrella de televisión a actor de carácter. Según fuentes cercanas, ya está todo listo para su participación en un drama psicológico de alto presupuesto, donde interpretará a un hombre atormentado por su pasado y consumido por sus propios demonios. Una historia que promete llevarlo por caminos desconocidos y quizás también al reconocimiento internacional que ha venido cultivando en silencio. Hollywood, Berlín, Madrid. Las señales son claras, aunque todavía no haya confirmación oficial. En las últimas semanas, Serkan fue visto entrando a un estudio de doblaje en Berlín, y días después, se filtró que hizo pruebas de cámara en Madrid para una coproducción europea con tintes de thriller psicológico. Su equipo ha evitado hacer comentarios, pero la prensa ya especula con fuerza: ¿estamos ante su salto definitivo al cine internacional? Una audición clave en Londres podría ser el detonante.
De pasarla, Serkan podría estar a punto de compartir elenco con actores británicos de renombre en una serie para una plataforma global. El proyecto, de corte sombrío y existencialista, sería su carta de presentación ante el público angloparlante. Pero Serkan no solo actúa. También observa, planifica, invierte. Fuentes del mundo empresarial turco han confirmado que ha comenzado a desarrollar su propia marca de ropa masculina de lujo, con una estética sobria, elegante, fiel a su estilo. Además, estaría trabajando como productor ejecutivo en un proyecto audiovisual independiente, buscando contar historias que escapen a los moldes tradicionales del entretenimiento turco. En medio de esta carrera imparable, hay una constante, Özge Gürel. Su esposa, actriz y compañera de vida, ha sabido ser refugio y cómplice en esta etapa de transformación. Aunque muchas veces están en ciudades distintas por compromisos laborales, ambos han dejado claro, en entrevistas y gestos, que su amor es prioridad y brújula. En sus redes sociales, pequeñas pistas de su vida juntos siguen emocionando a miles de seguidores. Su presencia en redes sociales sigue siendo un enigma bien calculado. Publica poco, pero cada imagen es como una pincelada pensada con precisión milimétrica. Nada sobra, nada falta. En una era de exhibicionismo, Serkan ha apostado por el misterio. Y eso lo vuelve aún más fascinante. Quiero que se hable de lo que interpreto, no de lo que desayuno, habría dicho con ironía en una charla privada. Los rumores son tan variados como los caminos que Serkan podría tomar. Por un lado, se habla con insistencia de una nueva comedia romántica junto a una actriz turca icónica, que sería una especie de regreso a casa, una vuelta al género que lo lanzó a la fama. Por otro, productoras alemanas y francesas estarían tanteando su perfil para una película de acción introspectiva, donde podría interpretar a un exmilitar que busca redención. Ambos caminos son posibles. Ambos serían exitosos. Pero solo uno reflejará hacia dónde quiere ir realmente. Lo cierto es que Serkan Ayolu está en una etapa crucial. Ya no es la promesa, es el presente sólido. Y tal vez, en silencio, se esté convirtiendo en algo aún más valioso, una figura atemporal. ¿Está planeando retirarse temporalmente para estudiar dirección o actuación en el extranjero? ¿Está buscando expandir su vida familiar lejos del ruido mediático? ¿O se prepara, simplemente, para dar el salto más grande de su carrera? Nadie tiene todas las respuestas. Pero hay algo que sí sabemos, Serkan no improvisa. Cada paso, cada silencio, cada decisión, parece formar parte de un plan mayor, y ese plan está a punto de revelarse. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje apasionante por la vida, los sueños y las transformaciones de Serkan Ayolu. Un actor que no solo ha conquistado nuestras pantallas, sino también nuestros corazones. Un hombre que, detrás de su mirada profunda y su presencia elegante, esconde una historia de esfuerzo silencioso, de pasos firmes y de una autenticidad que, en un mundo de máscaras, se vuelve oro puro. Desde sus primeros pasos en Alemania, con sueños aún indefinidos, hasta su despegue fulgurante en la televisión turca, Serkan no solo ha brillado, ha resistido, ha crecido, ha evolucionado. No ha sido solo el galán de las comedias románticas, ni el héroe de las novelas intensas. Ha sido también el hombre que ha sabido decir no al ruido innecesario, que ha apostado por el silencio cuando todos gritaban, y que ha construido su carrera con paciencia, carácter y visión. Serkan Ayolu es mucho más que una estrella. Es una historia de superación. Es un viaje constante hacia la excelencia. Pero ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue para Serkan? ¿Será este el momento de su gran salto al cine internacional? ¿Se atreverá a romper todos los esquemas y protagonizar un papel que desafíe todo lo que conocemos de él, o quizás nos regale una nueva joya artística al lado de su gran compañera de vida, Özge Gürel? Encendiendo nuevamente esa chispa que enamoró al mundo en Kiraz Mevsimi, ahora quiero saber de ti, ¿cuál ha sido tu papel favorito de Serkan hasta ahora? ¿Tachuela de Pizarrón de Corcho crees que debería probar suerte en Hollywood o seguir brillando en su tierra natal, Turquía? ¿Tachuela de Pizarrón de Corcho te gustaría verlo nuevamente junto a Özge en una serie que combine amor, drama y pasión? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer todas tus teorías, tus expectativas y esos sueños que compartimos como fans.
Porque esta historia también es tuya, también es nuestra. Si este video tocó tu corazón, dale like pulgar hacia arriba si disfrutaste esta travesía por la vida de Serkan Ayolu, suscríbete campana y activa la campanita para no perderte ninguno de los capítulos que vienen. Porque el mundo del entretenimiento turco está lleno de secretos, historias humanas y momentos inolvidables. Y por supuesto, comparte este video con otros fans de Serkan. Porque su historia merece llegar lejos, igual que él. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo las vidas ocultas, las verdades no contadas y los sueños que se esconden detrás de cada estrella.